2024. Gracias por su participación. Les contamos de la presencia de la directora ejecutiva de ACOPI en Antioquia. Tantos temas de coyuntura económica a revisar, las reformas, la discusión del salario mínimo, la caída de la economía en octubre, lo que contábamos muy temprano esta mañana, el reporte que daba la Cámara de Comercio Aburrasur, cómo se han presentado tantos retiros de sociedades jurídicas, de personas naturales en los ejercicios empresariales y económicos. Bueno, hablemos de todos esos asuntos a continuación en este Consejo de Redacción. Nos alegra tener a María Elena Ospina, ella es la directora ejecutiva de ACOPI. ACOPI es la Asociación Colombiana de la Micro, la Pequeña y la Mediana Empresa. Y si uno se va a las cifras nacionales y especialmente a las regionales, uno tiene que decir que las micro, las medianas, las pequeñas constituyen en altísimo porcentaje el tejido empresarial de este país. En Colombia más del 75%, pero si lleva el dato a Antioquia es más del 99%. Directora, bienvenida, una feliz Navidad, buenos días, ¿cómo está? Bueno, un saludo muy especial de Navidad en esta mañana para ustedes y para todos los televidentes que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Pues se queda uno pensando por dónde empezar con tanta cosa. Bueno, hay un asunto de coyuntura además porque se reactiva la mesa de concertación. ACOPI hace parte de esa mesa y no se ha logrado ningún acuerdo y el avance es poco referido a una solicitud de incremento del salario mínimo del 18%. En ACOPI consideran que un incremento para 2024 del 18% es viable, es prudente, podría ser, o cómo ven el escenario en este momento. No, no es viable, definitivamente. A ver, hoy tenemos una inflación en noviembre del 8.7% según las cifras del DANE. Ahora se prevé, según el Banco de la República, una inflación para final de año entre el 9.2 y el 9.4%. Cuando nos sentamos en la mesa de concertación, pues esta mesa ha adoptado como unos indicadores para poder incrementar el salario mínimo, que es la inflación más la productividad total de los factores. Pero si vamos a ver, entonces se suma la inflación más el indicador de la productividad total de los factores, y hoy está negativo, en el -1. Entonces, si sumamos eso, tendríamos un incremento del salario mínimo en, digamos, si la inflación termina en 9.4, que es lo previsto, lo proyectado, entonces quedaría en 8.4, ¿cierto? Yo pienso que aquí lo que han hablado nuestros gremios y nuestros representantes en esa mesa, que son la ANDI, FENALCO, la SAC, Asobancaria y ACOPI, tenemos que tomar unas decisiones responsables todos, el gobierno, los sindicatos, muy acorde con lo que estamos viviendo hoy en el país. Entonces, desaceleración, inflación, aunque el Banco de la República prevé también para el 2024 que la inflación va a quedar en el 4.04, que eso sería muy positivo, pero también se prevé un decrecimiento de la economía. Entonces eso es muy complicado, que más o menos estaría en el 0.8%. Entonces eso va complicando las cosas. Entonces no podría ser que tengamos un salario mínimo al doble de la inflación. Claro que teniendo en cuenta una cosa, la inflación aumenta los costos de la calidad de vida, los costos. Entonces, también ahí tenemos que tener en cuenta la responsabilidad a la hora de tomar estas decisiones que no afecte el bolsillo de los colombianos. Pero entonces, ¿de cuánto creen ustedes podría ser? ¿Cuál es el techo que los gremios consideran debería ser el incremento del salario mínimo para 2024? A ver, hoy nuestros representantes nacionales están trabajando en la propuesta, están esperando que nos llamen nuevamente a la mesa de concertación la ministra, porque ustedes saben que si al 30 nosotros, la mesa no ha tomado decisiones, pues la toma el gobierno, ¿cierto? Pero realmente tendríamos que, desde ACOPI analizábamos que en la cifra que nosotros tenemos, por ejemplo, en el tema de la productividad por total
de costos de factores estaría la productividad laboral, fue la única que aumentó un poquito, que fue el 0,76. Entonces nosotros diríamos, bueno, podría tomarse como indicador la productividad laboral por obra trabajada, que fue la única que aumentó. Entonces eso nos daría como lo que aumente la inflación ahorita para el fin de año, más este indicador. Podría ser una de las fórmulas. Casi un 11. Casi un 11. Así es. Ah, bueno, para que le pongamos una cifra. Esa es una buena señal. Casi un 11. Sí. Podría ser, vamos a ver qué ¿Qué pasa. podría Una cifra ser? intermedia. ¿Qué podría ser? Directora, y esto a la par de la discusión de la reforma laboral, frente a la cual también se han expresado muchos reparos y que para ustedes, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pues representa eso, preocupación, porque definitivamente pues eso iría tal vez a desincentivar la generación de empleo, ¿o cómo lo ven ustedes? A ver, una reforma se crea precisamente para generar empleo. O sea, ahí está el foco. Pero esta reforma es atípica porque realmente lo que haría es perder empleo en el país. Y más que, yo no sé, yo siempre sostengo que para quién se legisla en este país. Si es que ahorita tú lo decías, Felipe, míreme, el tejido empresarial de este país está conformado por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y de ese tejido empresarial, el 99.7%, son micro, pequeñas y medianas. Y de esas, más del 91% son micros. Pero con otra situación, y es que estas empresas, la micro, pequeña y mediana, genera más del 80% del empleo del país. Entonces, ¿para quién legislamos? Es el llamado que le hacemos nosotros a los padres de la patria y a los gobiernos. Hay que pensar en la realidad de un país y hay que pensar en quién genera el empleo. Entonces, cuando viene una reforma como la que se está presentando, primero, la rigidez en la contratación laboral. O sea, la inflexibilidad. Y hoy hay que pensar también, no han tenido en cuenta el mercado laboral, que el mercado laboral hoy, que nos dice nuestra generación, que dice, no quieren trabajar tiempo completo, quieren trabajar en 2 o 3 empleos. O sea, que nada los amarre, que nada los ate. Y esa es nuestra generación de hoy. Entonces, ¿para quién también estamos haciendo esa reforma laboral? Porque entonces se inflexibiliza los contratos, todos a término indefinido. Y hoy la gente no quiere trabajar en esas condiciones. Entonces yo pienso que ese es un primer punto realmente que hay que analizar en la reforma laboral. ¿Para quién realmente va a ser? Directora, previendo ese panorama que usted nos entrega referente a la reforma laboral, a la cifra que hace algunos minutos nos presentaba Juan, ¿cuáles serían las fórmulas desde los micro, pequeños empresarios sobre qué debe pasar para que retomemos ese rumbo de crecimiento de la economía? A ver, es que consideramos que sí tiene que haber una reforma laboral en el país, pero no esta reforma. O sea, nosotros pensamos que esta reforma no va a afectar demasiado, no solo el tema del empleo, sino a las empresas, porque ¿qué hace la empresa? Míreme, ustedes vieron que la informalidad hoy llegó al 55.2%, o sea, la mitad de nuestro empleo es informal. Entonces hoy, con la reforma laboral, nosotros vamos a tener un tema muy delicado en el tema de empleo. Primero, la empleabilidad se pierde. Segundo, va a haber más informalidad, porque si yo voy a tener que pagar unos costos no salariales altísimos, mire ahora el tema del despido, por ejemplo. O sea, despedir una persona nos va a costar de 8 millones, hicimos la cuenta, que costaría hoy despedir una persona a 22 millones de pesos. Una microempresa que tiene menos de 10 empleados, que subsiste, sobrevive con la carga de impuestos que tenemos, que de la utilidad de una empresa se va al fisco el 69% de su utilidad.
Entonces... ¿Y de sería dónde muy salen, difícil. directora, esas cuentas? ¿Por qué se incrementaría en tanto porcentaje a 22 millones de pesos liquidar o despedir a un empleado? Muy claro. Mire, por ejemplo, hoy, aquí tengo las cifras. El día de hoy, por ejemplo, de 0 a 1 año, son 30 días de indemnización, Sí, ¿cierto? sí, exacto. Pasaría de 0 a 1 año a 35 días. De 1 a 10 años, hoy son 180 días. Con la nueva reforma pasaría a 540 días. Entonces tenemos un total de, en la reforma que tenemos hoy, 210 días, contra la que vendría con la 2.0 de 575 días. Ya. Y eso suma ese valor. Doctora María Elena, estamos hablando ahorita incluso de una cifra que preocupa. La Cámara de Comercio habló del sur, hablaba de unas empresas que definitivamente no van más. Unas empresas, y lo vimos, la cifra es preocupante. 8,5% se Exactamente. incrementó 2023 respecto a 2022. Exactamente, o sea, eso para los que acaban de llegar es unas empresas que estaban en Itagüí, Itagüí es un centro gigantesco de industrialización, se han ido a Itagüí, se fueron. ¿Qué va a pasar a este paso que vamos? Sabes que viene la reforma laboral, viene la reforma pensional y viene la reforma de la salud. Esas tres, usted lo entiendo, si el tema no se queda claro, van a atentar contra la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es el empleo formal. El empleo formal es, yo soy empleador, yo afilio a una gente de la salud, yo afilio a una gente de la pensión y le afilio a un tema que tiene que ver con unas horas extras de pagar, un reconocimiento. Entonces, esto no va a tender más a la informalidad, es decir, empresas que no va a querer afiliarse a Cámara de Comercio, empresas que le van a decir a la gente, hombre, qué pena, yo no te voy a pagar, te voy a pagar por horas, hombre, qué pena, te voy a dar trabajito por días. Vamos hacia allá entonces. Definitivamente. Ahora, con otra situación, estamos hablando de un tema de economía popular que incentiva la informalidad. Entonces, ahí es donde no hay coherencia del gobierno. Por un lado, estamos hablando de una economía popular que dice, no, es que vamos a incentivar, a motivar estas personas que trabajan unipersonalmente. Y por el otro lado, viene una reforma y queremos la formalidad. Es que si no hay formalización, ¿de dónde van a pagar impuestos? Claro, exacto. ¿De dónde se van a pagar impuestos? Ahora, con esta reforma muy grave, es que, por ejemplo, los costos no salariales aumentarían del 17 al 34%. Y yo digo que por eso es que está pasando hoy la incertidumbre que tenemos hoy en el país, hace que las empresas, definan, y más las unipersonales, no, yo mejor me retiro de Cámara, me retiro de todo y espero a ver qué pasa, porque prefiero estar en este lado de la informalidad que ser formal y atenerme a unas consecuencias gravísimas. Es que no habría cómo sobrevivir una microempresa con la nueva reforma laboral, no habría cómo. Esa es la situación que tenemos hoy. Tremendo. Directora, cerremos esta conversación recapitulando un asunto que comentamos ahorita, que incluso informativamente es muy vigente esta mañana en los medios nacionales, y es esa caída de la economía reportada por el DANE del 0,41% en octubre de este año. Ese indicador, eso ya a juicio de ustedes, los gremios, ya vamos en un proceso de desaceleración de la economía con todo el impacto que eso tiene en la generación de riqueza, en la generación de empleo en el país. Definitivamente, lo vemos lo que está pasando con la construcción, con el sector manufacturero y lo que prevé el Banco de la República. ¿Cómo va a decrecer la economía el próximo año? Eso es gravísimo. Entonces, yo pienso que ahí se tienen que sentar, o sea, este gobierno tiene que tomar unas medidas diferentes. Primero, no hay esa reforma laboral. Segundo, el incentivo a crecer, fomentar y fortalecer las empresas que tenemos hoy. Es que si no se fortalece la empresa, ¿de dónde vamos a tener empleo? Si no se motiva, si no se incentiva, sino que están pensando que es también otro grave error de este gobierno, que es que las empresas, así sea la micro, hasta la más grande, generan riqueza. Y si vamos a ver la realidad de la MIPYME no genera riqueza.
La MIPYME hace una gran apuesta en este país por un contexto social que es el empleo. Porque somos los que generamos el empleo más grande del país. Entonces, definitivamente es una Hay que situación... apuntarles a fortalecer la empresa, dice usted, a generar créditos, a generar incentivos, a generar exportación, a generar oportunidades. Y a bajar las tasas de interés. Y a bajar las tasas de interés. Porque es que con unas tasas de interés como las que tenemos... Si quien presta plata para hacer compras de materia prima, por ejemplo, con esas tasas de interés, no hay forma. No hay forma. Claro. Ahora, No hay forma. miren, compañeros, amigos televidentes, directora, porque está terciando aquí siempre en sintonía del Consejo de Redacción el congresista antioqueño experto en asuntos económicos, Oscar Darío Pérez Pineda. Y lo que el representante a la Cámara nos está diciendo, nos saluda esta mañana, dice, no es que las empresas se vayan de los municipios, se van porque la carga tributaria municipal también los expulsa. ¿Qué tanto impacto tiene lo local, Eso es lo verdad, municipal, sí. la carga propia del municipio en acabar, en aniquilar proyectos empresariales, especialmente de esta red que es la micro, la pequeña y la mediana, que constituye, reiteramos el dato, el 99%, 99,7% del tejido empresarial del país? Así es, así es. Yo pienso que ahí en ese tema, miren los municipios de Antioquia. Nosotros nos hemos dado la tarea de estar trabajando en todo ese tejido empresarial de cada municipio y aspiramos a llegar a los 125 municipios de Antioquia porque es un tejido empresarial de microempresas y la mayoría informales. O sea, hay una informalidad garrafal, porque nosotros siempre hemos hablado en esta región del cierre de brechas que se tiene que hacer ciudad-región. Y es por eso, porque nosotros definitivamente tenemos que fortalecer ese tejido empresarial de los municipios, de nuestras subregiones, porque obviamente los impuestos que se pagan, primero son muy poquitos por la informalidad. Entonces, no es muy relevante, pero si nosotros entramos a fortalecerlos, en las subregiones con seguridad pasarán cosas de desarrollo económico que vale la pena, tanto para la región, para el municipio, como para las empresas. Solo que necesitamos esos incentivos, esa motivación de realmente crear empresas desde cualquier territorio a nivel nacional. ¿Algo más con la directora de ACOPI Sí, en Antioquia para que cerremos? Yo le quiero preguntar, porque referente a ese dato que entregamos hace algunos minutos de la Cámara de Comercio a Urrasur sobre la liquidación de empresas, ¿ustedes tienen un dato consolidado de ACOPI desde si también se está viendo reflejada esa liquidación? No, apenas se está consolidando. Digamos, nosotros estamos esperando cómo se va a comportar en el primer trimestre que tenemos la renovación de cámaras de comercio, sí. realmente qué va a pasar. Pero sí, el panorama es preocupante porque hay mucha incertidumbre y en la incertidumbre es muy difícil tomar decisiones. Marilena, pero ¿se siente en el retiro de afiliados, por ejemplo? Es un indicador también, es que éramos tantos y producto de la situación económica, como se están acabando, se retiran del gremio. Claro que sí, lo que pasa es que como gremio nosotros tomamos otras decisiones precisamente para en tiempos como hoy de incertidumbre apoyar a nuestros empresarios. Entonces, ya nosotros consideramos que los gremios hace muchos años debimos de tomar unas decisiones y no cobrar, por ejemplo, cuotas de afiliación, sino convertirnos en gremios de soluciones empresariales para realmente fortalecer entonces a los empresarios. Entonces hemos tomado ya unas decisiones desde el gremio basados en la tecnología, basados en la data, precisamente para empezar a trabajar en un tema que hoy, cuarta revolución industrial, es muy importante y es la economía digital. Nosotros vamos hacia allá todos los días trabajando en unas soluciones empresariales que permitan que nuestras empresas no se nos mueran. Independiente de lo que pase con el gobierno, seguiremos trabajando como gremio, defendiendo las posiciones gremiales respecto a todas estas reformas que quieren traer y que inciden negativamente pues, en nuestros empresarios. Pero sí seguimos positivamente trabajando
en cómo llevar esas grandes soluciones a los empresarios para que puedan continuar las empresas. Directora, gracias. Otra vez feliz Navidad y que 2024 sea un año muy positivo y en este caso empresarial, muy productivo, especialmente para esas micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias, Bueno, María Elena. Gracias a ustedes, una feliz Navidad para todos. María. Gracias. María Elena Ospina, la directora ejecutiva de ACOPI en Antioquia.